Muy buenas tardes, bienvenidos a esta masterclass a cargo de Alejandro Werner, que realmente es un privilegio poder tenerle esta tarde en AFI Escuela, con ese título además tan sugerente que él mismo nos ha dado, América Latina, Quo Vadis. Yo creo que va a resultar tremendamente interesante. Alejandro es actualmente Non-Resident Senior Fellow en Peterson Institute desde septiembre del 2021 y además tiene ahora el encargo de poner en marcha, de crear el Instituto de las Américas en la Universidad Georgetown con el fin de promover las relaciones de dicha institución con América Latina. Anteriormente, seguramente que muy conocido por todos ustedes, ha sido economista jefe para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, cargo que ocupó desde enero de 2013 hasta agosto del año 2021. Además, ha ocupado cargos de responsabilidad tanto en la administración pública como en la administración como en empresas privadas, dentro de los que destaca pues, haber sido asesor de la Subsecretaría de Ingresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, jefe también de esta misma institución de planeación económica. Y algo que a mí me llamó la atención cuando veía tu currículum, ¿no? que resaltabas, es que fue reconocido como Young Global Leader por el Foro Económico Mundial en el año 2007. Además, ha colaborado a lo largo de su carrera con numerosas instituciones académicas, con esa doble vertiente, ¿verdad?, académica y de empresa que destaca en el currículum de Alejandro, con la Universidad del ITAM, de donde es egresado y economista, con la Universidad de MIT, donde tiene también su PhD, con la Universidad de Yale y actualmente pues, con la Universidad de Georgetown. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Tenemos un montón de gente conectada, me consta, a ambos lados del charco, muy interesados en escuchar todo lo que tienes que decir y pues te dejo ya para que puedan disfrutar de tu charla. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por venir. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Es la primera vez que doy una de estas pláticas y bueno, he estado varias veces aquí en AFI, con Mónica, con Emilio, y siempre ha sido un gusto estar en contacto con ustedes y también conocer un poco las actividades que tienen, no solo aquí en España, pero también en México. Creo que este título para presentaciones de América Latina debe ser un título que cada 5 años a alguien se le ocurre, porque realmente América Latina todavía es difícil encontrar el desarrollo de un proceso de crecimiento y desarrollo sostenido con inclusión social, etcétera, y más bien lo que hemos visto es periodos de crisis y recuperación y luego periodos de crecimiento importantes, pero más bien relacionados con ciclos de la economía internacional, ya sea ciclos de los precios de las materias primas o en algunas otras ocasiones ciclos financieros de flujos de capital que estimulan la inversión y el consumo, pero cuando estos se revierten, en muchas ocasiones han dado origen a crisis financieras importantes en América Latina. Si bien América Latina ya, digamos, después de terminar uno de estos ciclos de crecimiento, cuando el ciclo de commodities que empezó en el 2002-2003 llegó un poco a su fin en 2013-2014, había experimentado una desaceleración importante, luego viene obviamente los efectos económicos de la pandemia del COVID y hoy América Latina se encuentra en una situación económica con muchos retos de los que vamos a hablar. Para comenzar, voy a usar tal vez los primeros 10 minutos de la presentación para comentar sobre el entorno internacional, luego pasar un poco a comentar lo que ha ocurrido durante 2020-21 y lo que se espera para el 22 en América Latina y concluir con algunos de los grandes retos que enfrenta la región en su conjunto y luego algunos de los países de las economías más grandes de la región. Cuando vemos un poco lo que ha pasado en América Latina en comparación con el mundo con respecto al impacto económico de la pandemia del COVID, vemos que América Latina, las líneas azules son el crecimiento económico en cada una de estas regiones en el año 2020, luego las medio rojas 2021 y las amarillas 2022. Lo que vemos es que América Latina fue la región del mundo que tuvo la mayor contracción económica en el año 2020, contrayéndose alrededor de 7%. La economía mundial
se contrajo, digamos, alrededor de 3%, y lo que sí vimos, aún durante 2020, para las economías avanzadas, es una revisión al alza del crecimiento económico durante 2020. Durante el primer trimestre que se dio, el segundo trimestre, digamos, el primer trimestre de la pandemia, se dio una caída de actividad muy, muy grande. Los pronósticos, como por lo general, reflejaban una recuperación más lenta de lo que se dio, y por eso vemos sobre todo en la economía de Estados Unidos una contracción de solo 3% a nivel anual, que llegó, digamos, los analistas llegaron a esperar contracciones de entre 5 y 7% para Estados Unidos por ahí de marzo, abril y mayo, y luego empezaron a revisar al alza, revisión que se dio de manera mucho más lenta, obviamente, en los mercados emergentes, porque obviamente los impulsos de política macroeconómica, impulsos fiscales y monetarios, fueron de una dimensión sustancialmente menor en las economías emergentes que en las economías avanzadas, que obviamente cuentan con un espacio fiscal, una capacidad de colocar deuda a niveles bajos y también una capacidad de expandir el balance de los bancos centrales mucho más alto. Segundo lugar, yo destacaría el siguiente dato de esa primera gráfica, que es que si bien en 2021 vimos una recuperación muy fuerte de todas las regiones y América Latina exhibiendo, digamos, dentro de ese rango, tal vez los niveles más altos de crecimiento, destacaría para América Latina el efecto más importante, que los analistas anticipan para 2022 la desaceleración más fuerte en el mundo. De alguna manera, los analistas económicos están anticipando que el rebote de la gran caída del COVID en América Latina prácticamente ya está concluido, y América Latina de ahora para adelante va a regresar a crecer, digamos, a su tasa de crecimiento potencial de alrededor de 2,5%, mientras que en otras regiones ocurren dos cosas. Una, que tal vez en mercados emergentes y en economías avanzadas todavía hay algún espacio de rebote todavía después del COVID. Y en segundo lugar, que las tasas de crecimiento potencial del resto del mundo por lo general son más altas que en América Latina. América Latina, independientemente del COVID, tenía un reto importante de crecimiento, digamos, de mediano plazo, donde siempre veíamos a la región rezagarse a otros mercados emergentes, como pudo ser en alguna época la Europa emergente y sobre todo los países del sudeste asiático. La segunda gráfica, la de la derecha, lo que nos muestra es lo que se ha llamado las heridas de la crisis, que en inglés la han llamado el scarring de la crisis. Es básicamente cuáles son los efectos permanentes sobre el nivel de actividad económica que va a tener la crisis. ¿Y cómo analizan este fenómeno de heridas? Básicamente los economistas se fijan cuál era el nivel de actividad, cuál era el nivel del Producto Interno Bruto que se esperaba, digamos, para el año 2024 al final del año 2019, antes del COVID. Y luego comparamos cuál es el nivel del Producto Interno Bruto que hoy estamos anticipando alcanzar en 2024. La diferencia entre esos dos números un poco nos da como que los efectos permanentes. Ya después del rebote, llegamos al mismo lugar donde pensábamos que íbamos a estar antes, o por alguna razón se destruyó capital humano, capital físico, productividad, etcétera, y no podemos regresar a donde creíamos que íbamos a llegar antes. Lo interesante es que para las economías avanzadas, o sea, si vemos las economías avanzadas realmente regresan al nivel que esperábamos que iban a tener. Estados Unidos hasta se espera que esté un poquito por arriba, probablemente dado el tamaño de los impulsos, hubo, digamos, un estímulo artificial que generó algún efecto permanente, pero también hubo un adelanto de inversión en tecnología, de que tal vez toda la adopción tecnológica que esperábamos que se diese en 6 años se va a dar en 4, porque la pandemia nos forzó a adelantar inversión en tecnología en una magnitud que no anticipábamos anteriormente, y esto nos está dando el efecto. Sin embargo, en todas las economías emergentes estamos viendo que sí va a haber efectos permanentes y que obviamente en las economías asiáticas, quitando Asia, este efecto va a ser importante, sobre todo por dos razones. Si bien se están recuperando de manera rápida, lo que sí se está anticipando es que la tasa de crecimiento ahora va a ser menor a la que pensábamos antes del COVID. Y América Latina, pues básicamente también tiene una pérdida permanente de alrededor de 4%. Pero aquí yo creo que lo más importante es diferenciar
que dada la falta de espacios fiscales, monetarios, balance del Banco Central tan amplia que tenían los países desarrollados, tal vez también las pérdidas en educación, que han sido muy importantes y más importantes en mercados emergentes, y tal vez también la destrucción de empresas medianas que no pudieron ser apoyadas por los programas del gobierno, el efecto permanente en las economías emergentes va a existir, o de menos es lo que anticipan los analistas económicos, mientras que las economías avanzadas, que tenían la mayor capacidad de proteger a la sociedad, tanto a nivel de la familia como a nivel de las empresas, los efectos permanentes van a ser significativamente menores o no existentes. Dentro de esta recuperación, no lo expresamos de manera tan clara aquí, pero obviamente la dualidad tan importante entre bienes y servicios fue una característica de esta recuperación. Esta fue una recesión que se concentró en el sector servicios porque básicamente había que minimizar el contacto y el distanciamiento social afectaba de manera importante al sector servicios y no afectó tanto, sobre todo después de los primeros 2 trimestres, al sector manufacturero, que se recuperó de manera muy rápida, como lo podemos ver en lo que es los datos del comercio internacional. Si bien el comercio internacional sufrió de manera importante en los primeros trimestres de la crisis, una vez que aprendimos a reactivar los procesos productivos, tomando, digamos, ciertas medidas de distanciamiento social y con los apoyos fiscales y monetarios que se dieron, las familias restablecieron niveles de consumo en bienes relativamente rápido. Y eso hizo que la producción manufacturera se restablezca de manera bastante rápida y que veamos esa recuperación del comercio internacional de manera importante. Y también como las familias que mantuvieron su empleo o recibieron apoyos importantes del gobierno gastaban mucho menos en servicio, tenían una mayor capacidad para gastar en bienes y esto hizo que el sector de bienes se recuperara de manera importante y también, digamos, detrás de eso, una recuperación importante del precio de las materias primas que se recuperaron de manera mucho más fuerte de lo que se anticipaba al inicio de la crisis. Un referente muy importante para las economías de América Latina es claramente la economía de Estados Unidos. Digamos que podemos dividir un poco como grandes influencias de la economía mundial a 2. América del Sur, mucho más dependiente del ciclo de materias primas. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, principales productores de productos agropecuarios, de metales, y en algunos casos como Colombia, Ecuador, de petróleo. Entonces, Sudamérica, haciendo una generalización mucho más vinculada al ciclo de materias primas, Centroamérica y México mucho más vinculada a la recuperación de la economía de Estados Unidos, y luego obviamente la economía de Estados Unidos siendo un referente muy importante para las condiciones financieras internacionales, etcétera, que por el lado de la cuenta de capitales afectan a todas las economías de la región. En ese sentido, ¿qué pasó en Estados Unidos? Una recuperación mucho más rápida de lo que esperábamos. Obviamente, viendo la parte de bienes y servicios, cuando vemos cómo se recuperan las manufacturas, que son los bienes azules, y las ventas al menudeo, que es la línea roja, vemos esta fortaleza de la recuperación, y también lo vemos en las importaciones del resto del mundo, lo que ayudó de manera importante a países como México, como Centroamérica, etcétera, cuyas exportaciones se recuperaron de manera importante. En segundo lugar, el mercado laboral de Estados Unidos, también con una recuperación mucho más rápida de lo que se esperaba. La tasa de desempleo que llegó hasta el 15% a los inicios de la crisis, hoy ya está moviéndose en un rango entre 3,5 y 3,9, pues básicamente un rango casi de pleno empleo, el rango que veíamos antes de la crisis. Ya digamos que era un periodo en el cual la Reserva Federal había empezado a normalizar la tasa de interés después de haberla llevado a cero durante la crisis financiera global. Y cuando vemos el número de empleos perdidos durante la crisis en Estados Unidos, vemos cómo este número llegó en los primeros meses de la pandemia a una pérdida de como 23 millones de empleos, de los cuales se fueron recuperando la mayoría de manera bastante rápida y hoy por hoy quedan como 3,5 millones de pérdida. ¿Por qué estamos llegando casi a la misma tasa de desempleo, pero aún con 3,5 millones de empleo de pérdida? Porque lo que se llama la tasa de participación, que es básicamente
todos aquellos individuos en edad de trabajar que están o trabajando o buscando trabajo disminuyó. ¿Y por qué disminuyó? Porque probablemente todavía hay ciertos individuos que, dado que la pandemia no termina, no deciden de volver decididamente a la fuerza laboral porque tal vez tomaron una decisión de irse a vivir con un pariente a otra ciudad y dejar la ciudad donde estaban trabajando y esperar a que pase la pandemia, ahorrar ingresos. Otras parejas probablemente tomaron la decisión en la medida que no reabrían los centros para cuidar a los niños, etcétera, o los niños no estaban vacunados, tal vez tomaron la decisión de que uno de los dos miembros de la pareja deje de trabajar. Y hasta que no se restablezca la normalidad o hasta que no se vacunen a los niños menores de 5 años, etcétera, tal vez uno de ellos no regrese a la fuerza laboral. Entonces, todavía estamos viendo que, y por último, digamos, en Estados Unidos se dio un factor muy importante. Si uno veía los ingresos del trabajador mediano, el que está a la mitad de la distribución de ingresos en Estados Unidos, básicamente cuando perdieron el empleo, los apoyos excepcionales que se les dieron por desempleo, más que le compensaban los ingresos que recibían cuando estaban empleados. Eso le permitió a la familia mediana, al trabajador mediano, ahorrar durante la crisis y por lo tanto no tener que salir corriendo a buscar un trabajo cuando terminaron esos apoyos. Entonces, obviamente esta normalización va a llevar todavía un tiempo, pero claramente el mercado laboral ya está en niveles no, prácticamente normales, ¿no? Cosa que tal vez hace varios meses nadie hubiese anticipado. ¿Esto qué hizo? Esto hizo que se detonara un fenómeno inflacionario que tal vez hace 18 meses nadie anticipaba. ¿Por qué? Por dos motivos. Por un lado, probablemente porque desde el punto de vista de demanda agregada, se ha llegado a un nivel de demanda agregada bastante avanzado, entre los apoyos del restablecimiento del empleo, etc. Y por otro lado, el restablecimiento de las cadenas globales de producción todavía no está en su nivel óptimo. Todavía faltan chips, lo cual está afectando de manera importante la oferta de automóviles, la oferta de otros productos manufactureros, como pueden ser refrigeradores, televisiones, etcétera. Y también se ven problemas importantes en los puertos, etcétera, para procesar toda la demanda de bienes y servicios, lo cual está llevando a un aumento importante de los precios. Y ahí el debate del fenómeno inflacionario, si este incremento de la inflación para el 2021 y el 2022 es un fenómeno permanente, principalmente guiado por un incremento de la demanda agregada que tiene que ser combatido de manera agresiva por una política monetaria menos laxa, o si es un fenómeno de esta disrupción de las cadenas de valor que eventualmente se va a corregir porque las cadenas de valor van a regresar a su nivel original y por lo tanto va a haber un incremento de la oferta de productos manufactureros. El año pasado probablemente había una mayor cantidad de analistas que pensaban que factores de oferta y de las cadenas globales de valor estaban predominando como explicación del fenómeno inflacionario. Hoy cada vez más ese grupo se está haciendo más chico y el grupo de personas que piensa que si bien todos estos factores están jugando un rol, la parte de demanda agregada está jugando también un rol importante y por lo tanto necesita un proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos más rápido de lo que pensaba. Probablemente hace unos meses se pensaba que la Reserva Federal iba a subir 4 veces la tasa en 25 puntos base, por lo tanto 1 punto porcentual en el año. Hoy se está hablando de 7 subidas, 6 más de la que ya se hizo, y obviamente llevando la tasa casi a 2%, relativamente cerca del nivel neutral que se considera para Estados Unidos, una tasa alrededor de 2,5%, y eso ha llevado a que la tasa de interés de largo plazo, digamos la tasa de 10 años del bono del gobierno federal, haya subido de manera importante, pasó mucho tiempo por abajo de 2, cercano a 1, etcétera, que hoy ya se está cotizando en el caso de Estados Unidos en niveles de 2, se espera que para más adelante del año también siga subiendo y lo mismo ha ocurrido, digamos, tasas de interés nominales aún negativas en Europa para muchos gobiernos. Ese fenómeno gradualmente está desapareciendo porque estamos saliendo más rápidamente del, digamos, del estado de excepción
en donde nos había sumergido la crisis. Y ahora, además de estos fenómenos de demanda, tenemos los factores de oferta, el incremento de los precios de las materias primas, que como veremos más adelante también se exacerba con la guerra en Ucrania. Un poco en Estados Unidos, cómo se cierra la brecha entre dónde estamos y donde creíamos que íbamos a estar antes de la pandemia. En el año 2020 Estados Unidos estaba 5 o 6% abajo de donde creían que iban a estar en ausencia de la pandemia, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto. Ya en el año 2021, Estados Unidos estuvo a 1,5 de donde creíamos que iba a estar el producto antes de la pandemia. Y en el 2022, para efectos de la producción anual, Estados Unidos ya está produciendo al mismo nivel que se pensaba que iba a producir en ausencia de la pandemia. Básicamente, a nivel agregado. Obviamente hay empresas como las tecnológicas que crecieron mucho más y hay empresas que desaparecieron, probablemente en la parte de construcción de oficinas. Hay, digamos, una afectación importante tal vez por la expectativa de menor uso de espacio, por todo el trabajo a distancia, pero por otro lado, tal vez en la parte residencial, con las tasas de interés bajas que vimos anteriormente, una expansión importante. Entonces, sí, efectos distributivos importantes entre sectores, pero a nivel agregado, Estados Unidos ya está al nivel donde se anticipaba que iba a estar antes de la pandemia, y obviamente en 2023 vamos a estar un poco más arriba. Si bien estos son muchos números, un poco lo que queríamos, lo que quiero ilustrar aquí es que obviamente de 2019 a 2020 vimos un estímulo fiscal importante. El déficit fiscal, el balance primario en Estados Unidos pasó de un déficit de 3,5 a 12%, lo cual implicaba un estímulo fiscal de casi 4%. Esto se calcula ajustándolo por el ciclo, es un tema más técnico, pero básicamente hubo un impulso fiscal muy importante para ayudar a las familias, a las empresas, etcétera, durante la pandemia, y llevó también, lo que decíamos anteriormente, a que el ahorro de las personas sea casi 10 puntos más alto en el año 2020 que en el año 2019. ¿Por qué? Porque las familias ahorraron parte de este estímulo fiscal que se les dio, porque dijeron, no sabemos si esto se va a repetir y tampoco sabemos si vamos a encontrar trabajo rápidamente más adelante. Entonces vale la pena ser precavido y ahorrar un poco más. La inversión siguió a niveles importantes y obviamente la economía de Estados Unidos estaba operando abajo del producto potencial, o sea, la brecha de producto era negativa. ¿Qué estamos viendo en 21 y 22? El estímulo fiscal está desapareciendo porque el déficit se empieza a corregir. Aunque siguen los estímulos, son estímulos menores al del año anterior. Entonces el impulso fiscal se empieza a corregir, pero se compensa con una reducción del ahorro privado. Parte de lo que ahorramos en exceso, o lo que ahorraron las familias en exceso en 2020 lo están usando para mantener consumo en 2021 y eso está apoyando la recuperación económica del 21. Y lo mismo se espera que pase en 2022. Se espera otra corrección fiscal importante, una reducción importante del déficit, pero también ya un uso de ahorros acumulados, no tan grande como en el pasado, pero sí todavía la reducción del ahorro sigue contribuyendo a estimular la demanda agregada y por eso todavía el año 2022 sigue siendo un año que se espera sea bueno, que Estados Unidos crezca por arriba del nivel potencial. Digamos. Estos son los números que tenía el Fondo Monetario en enero. Básicamente un crecimiento para la economía mundial en 2022 de 4,4%, las economías avanzadas 3,9%, Estados Unidos 4%, Europa 4%, Asia, mercados emergentes 6,3%, Asia 4,8%, China 4,8%, emergentes 4,8% y Asia 6,3%, y América Latina, como comentamos antes, regresando ya a su crecimiento potencial de 2,3%, los commodities que se mantuviesen a niveles elevados, el comercio internacional que se seguía recuperando hasta que obviamente estalla el conflicto entre Rusia y Ucrania, que básicamente, ¿qué genera? Genera volatilidad importante en los mercados financieros, las bolsas de valores en todo el mundo tienen un ajuste importante, que ya estaban en niveles de evaluación que, digamos, los analistas financieros veían tal vez como excesivos y básicamente anticipaban que la corrección de tasas de interés podía afectar estas valuaciones, pero cuando le sumas
un fenómeno inflacionario que se ve más permanente de lo que se pensaba. Y por otro lado, el conflicto Ucrania-Rusia claramente genera un ajuste muy importante en las bolsas de valores. Los rendimientos de los bonos a 10 años subiendo de manera importante detrás, digamos, de la revisión del fenómeno inflacionario cada vez más agresivo, pero ajustándose un poco a la baja cuando está ya el conflicto. ¿Por qué? Porque vemos como un flight to quality, ¿no? Al final del día, como el rol tradicional del oro, etcétera, los inversionistas se mueven de activos con mayor riesgo, activos más seguros como los bonos de los gobiernos de los países avanzados, los cuales suben de precio y por lo tanto su rendimiento baja. Obviamente una apreciación del dólar. Por lo general en todo episodio de aversión al riesgo el dólar se ve beneficiado, pero también en uno en donde los efectos económicos se van a materializar de manera mucho más fuerte en Europa que en América. Entonces, de nuevo, fortalecimiento del dólar y obviamente volatilidad de los indicadores de la bolsa de valores también de manera importante. Y todas las materias primas subiendo de manera importante, siendo Rusia un gran productor de energía, petróleo y gas, siendo Ucrania también un gran productor de productos agropecuarios para Europa, entonces generando, digamos, todo este incremento en el precio de las materias primas. Es un poco un desglose de las principales exportaciones rusas y sus importaciones, exportaciones básicamente de energía y granos e importaciones de maquinaria y equipos, su principal socio comercial China, pero también una actividad comercial muy importante con Europa y por eso, pues básicamente el impacto económico del conflicto militar en Ucrania nos va a llevar primero a mayor inflación por el efecto en el precio de las materias primas, en segundo lugar menor crecimiento económico a nivel mundial, que algunos están estimando en un punto porcentual, concentrado mucho más en Europa que en América y Asia. De mediano plazo tal vez esto va a profundizar todavía un poco más el movimiento a menor integración comercial, que ya venía pasando, digamos, con las mayores tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y obviamente va a generar volatilidad financiera, como hemos estado viendo, porque se introduce un factor también mucho más difícil de anticipar, que es el conflicto bélico, cómo le va a afectar al precio de los activos financieros, y esto obviamente genera una volatilidad importante. Otros riesgos importantes para el 2022, yo diría, cómo se va a ajustar la economía de Estados Unidos con un proceso de ajuste monetario tal vez más agresivo de lo que se esperaba o de lo que la Reserva Federal tenía anticipado hace unos meses. En segundo lugar, esta sensación de lo que los mercados financieros estaban un poquito sobrevalorados, ajustes que se puedan dar ahí. Un proceso electoral en Estados Unidos para el Congreso en noviembre de este año que puede generar algún ruido. En China, digamos, además, obviamente, de los temas del conflicto Rusia-Ucrania, se pensaba como un factor de riesgo, se piensa como un factor de riesgo todavía, digamos, los excesos que se acumularon tanto en el sector financiero como en el sector inmobiliario. Parte de ello se materializó en el año 2021 con las quiebras de Evergrande, etcétera, pero claramente es un sector y también el sector de gobiernos subnacionales en donde todavía hay fragilidades financieras. Y por último, en el caso de China también, toda esta discusión de cómo China pasa de una política de cero COVID en un entorno en donde su población ha recibido una vacuna con un grado de eficacia menor a otras vacunas, probablemente a una política de mayor tolerancia al COVID que le permite reabrir de manera más sana y con variantes del COVID que son más contagiosas. Entonces tienes una variante como el Omicron que es con menor virulencia, mayor grado de contagio, y si cada vez que tienes un foco importante de COVID cierras partes importantes de tu economía, esto empieza a generar también una afectación en donde tal vez el análisis costo-beneficio ya no es tan claro, ¿no? Entonces, obviamente esto también generaba riesgos y obviamente para Europa el principal factor de riesgo es
la guerra en Ucrania y obviamente también el precio de los energéticos. Pasando a América Latina, América Latina fue la región del mundo con mayor impacto tanto en salud pública como ya vimos en impacto económico. En salud pública, estas gráficas nos muestran las tasas de exceso de mortalidad, que es básicamente, en lugar de tomar los datos de mortalidad por COVID, que implican un registro de la causa de muerte asociada a COVID, dado que en algunos países, sobre todo en mercados emergentes, hay, digamos, imperfección en los registros de la causa de muerte. Entonces, en algunos países estábamos viendo que tal vez la mortalidad por COVID era muy baja, pero se estaba viendo un aumento en la mortalidad en la población. Entonces, ¿qué han hecho muchos analistas? Básicamente calcular la diferencia en la tasa de mortalidad mes a mes durante los periodos donde inicia el COVID, digamos en marzo del 2020, abril del 2020, y la comparan con la tasa de mortalidad promedio que tuvo ese país en los últimos 5 años. La tasa de mortalidad promedio de un país tiene muy poca varianza. Por la ley de los grandes números, terminamos teniendo una tasa de mortalidad muy estable. Entonces, por lo general, asociamos el aumento de la mortalidad al COVID. Esos son los indicadores de exceso de mortalidad y vemos en América Latina, digamos, excesos de mortalidad bastante elevados comparando aún con países que tuvieron en 2020, sobre todo, niveles de mortalidad elevados como España y pueden ser Estados Unidos, los países con los mayores indicadores de mortalidad en América Latina, Perú, México y Ecuador, cuando lo medimos vía exceso de mortalidad. Y lo del PIB es lo que vimos anteriormente. América Latina con la mayor caída en 2020, una recuperación importante en 2021, pero la principal desaceleración esperada en 2021. Un tema importante para mencionar para 2021, y yo creo que sí nos pone el foco de si tal vez en 2022 no estamos volviendo a subestimar el crecimiento del PIB en América Latina, es que en 2021 la parte azul de la columna era la expectativa de crecimiento del producto en estos países de América Latina que teníamos a principio del año pasado. En enero del 2021 estábamos esperando que en Perú el PIB creciera 5%. ¿Qué pasó en 2021? El PIB de Perú creció 13%. En México esperábamos 2,5%, creció casi 5%. En Colombia esperábamos 3%, creció 10%. ¿No? Entonces, en ese sentido, como los economistas nos equivocamos tremendamente en anticipar esta recuperación en América Latina. ¿A qué creo que se debe esa falla de pronóstico? Por un lado, a que el impulso fiscal fue mayor a lo que se anticipaba. A principio del año, los gobiernos anunciaban y los analistas creían que los gobiernos iban a retirar los impulsos que se pusieron en 2020 porque la presión fiscal iba a ser muy alta. Y como veremos un poquito en la próxima lámina, los países tuvieron espacio para seguir apoyando a las familias, a la economía, o muchos países, más allá de lo que se esperaba a inicio del año. Entonces, la política fiscal fue más expansionista de lo que se esperaba al inicio del año. En segundo lugar, la vacunación en las principales economías, en los principales países de América Latina, fue mejor de lo que se esperaba. A principio del año hubo problemas en iniciar las campañas de vacunación en muchos países, pero la combinación de tres cosas, la combinación de acciones, de lograr el suministro de vacunas para cada uno de los países fue mejor a lo esperado, eso uno. Segundo, países que tienen un marco de vacunación ya muy bien establecido para las campañas de vacunación tradicionales. Y tercero, probablemente sociedades que no tienen movimientos antivacunación. Estos tres factores hicieron, como veremos ahora, que la vacunación en América Latina, en las economías grandes de América Latina, haya sido bastante mejor a lo que se esperaba a principio del año. Y en tercer lugar, obviamente, mayores y mejores precios de materias primas de los que se anticipaba a principio del año. Esta gráfica lo que nos muestra, digamos, la rayita azul, nos muestra cuál era el déficit para cada uno de estos países que se esperaba a principio del año. Y la rayita naranja nos dice cuál fue el déficit que se observó para ese año, ya al cierre del año. Y vemos que en todos los casos, por ejemplo,
Si tomamos el caso de Chile, se esperaba un déficit fiscal de 3,5, terminó siendo de 7,5. El gobierno pudo seguir estimulando la economía, apoyando a las familias y a las empresas por un monto muy importante. Lo mismo en el caso de Colombia y por montos un poco menores en el resto de los países. Como vemos aquí, porcentaje de la población con esquema completo de vacunación en Chile, 80%, en Cuba, en Uruguay, niveles de 70%, y los países que están más atrasados, niveles de vacunación de alrededor del 60%, en la medida que estas campañas se hicieron, digamos, vacunando primero a la gente de mayor edad y siendo poblaciones más jóvenes que en otras regiones del mundo, pues obviamente la población que queda por vacunar es principalmente población joven, y podemos ver, digamos, en petróleo, en soja, en cobre, en hierro un poco menos, pero entre 20 y 50% de incremento por encima de lo esperado en el precio de las materias primas. Obviamente esto ayudando de manera importante a la región. La región también enfrentando un fenómeno inflacionario importante. Parte de este fenómeno inflacionario tiene las mismas causas que las economías avanzadas, lo estamos importando, o sea, también obviamente América Latina importa autos, computadoras, teléfonos, etcétera, y está ahí importando toda esa inflación, lo mismo con el precio de las materias primas, y en algunas economías como en Chile, también ya se empieza a ver presiones de demanda agregada. La economía creció tanto, si vamos, ¿no? Creció 11%, que básicamente ya llegó al nivel de potencial. Y obviamente se están generando presiones de demanda agregada, lo cual ha llevado a que los bancos centrales de la región, que por primera vez en la historia pudieron llevar tasas de interés a niveles de cero, tal vez expandir su hoja de balance para apoyar a las empresas y para quitar riesgo del mercado, tuvieron que empezar a subir las tasas de interés más rápido de lo que habían anticipado por el inicio de este fenómeno inflacionario y porque en algunos de esos países se percibía que parte del fenómeno inflacionario iba más allá de la inflación importada, también en inflación doméstica que se estaba reflejando en salarios, etcétera, por una corrección económica más fuerte de lo anticipado. También el fenómeno inflacionario estuvo estimulado por depreciaciones importantes de las monedas, sobre todo en el año 2020. Entonces, los bancos centrales en toda América Latina se anticiparon a la Reserva Federal porque un poco no se sentían con la credibilidad que tiene la Reserva Federal de decir, oye, yo me voy a esperar para entender un poco mejor este fenómeno inflacionario. El gran miedo era que aunque sea un fenómeno de oferta, que se puede corregir solo, que el fenómeno de oferta contamine las expectativas de largo plazo y los trabajadores te empiecen a pedir aumentos salariales más rápido. No se esperen a ver la corrección futura de la inflación. No, desde hoy quiero que si me ibas a aumentar el sueldo 3,5%, quiero un aumento de 7%. Porque este fenómeno es, me acuerdo de los 80s, de los 90s, y esto no va a terminar. Dado que los bancos centrales tienen, digamos, o entienden que la sociedad todavía tiene más clara ese reflejo de memoria en el ámbito inflacionario, actuaron mucho antes y empezaron a actuar desde el año 2021. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo con una perspectiva de mediano plazo para América Latina? Tomando las proyecciones que hacen los analistas para los próximos años, que América Latina probablemente vaya a tener otro periodo como en los 80s, donde básicamente se le denominó una década perdida. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el nivel del Producto Interno Bruto per cápita en los 80s, cuando fue la crisis de la deuda, etcétera, en América Latina estuvo constante durante esa década. Algo parecido se está esperando para el promedio de la región para la década de 2015 a 2025. ¿Y qué está detrás de esto? Dos choques económicos. El primero, antes de la pandemia. De 2015 a 2019 el PIB ya se había ajustado. Ahí es donde tenemos la caída del Producto Interno Bruto en Brasil después del boom petrolero, pero también asociado a la caída de Dilma Rousseff, todos los episodios de corrupción, etcétera, la crisis argentina, tal vez la crisis en Ecuador, ni hablemos de Venezuela, pero básicamente un poco el fin del ciclo de commodities que va del 2003 al 2015 hizo que el crecimiento económico se desacelere de manera rápida y en algunos casos genere caídas del producto importantes. Y si además de este choque luego le sumas
del choque tan profundo del COVID, no hay recuperación del COVID que te permita, además espera una recuperación lenta, pues que te permita evitar a nivel promedio de la región que no terminemos pasando otros 10 años en donde el PIB per cápita va a estar prácticamente constante. En América Latina es un poco. Ahora, ¿en qué países domina este efecto, digamos, de década perdida? Claramente, si vemos Argentina, no solo va a estar constante el PIB per cápita, sino que el PIB per cápita que se espera tenga Argentina en 2025 es sustancialmente menor al que tenía Argentina en 2010, ¿no? O sea, al final del día, el boom argentino que permitió que Argentina creciera mucho, digamos, en este periodo, detrás del ingreso del precio de los productos agropecuarios, llevó a excesos de tal magnitud que el país está tratando de manejar esta corrección y eso lo está llevando a una reducción importante pero básicamente porque no se utilizaron estos excedentes de manera apropiada, no se ahorraron, no se invirtieron, etcétera, y más bien se reinyectaron en la economía como consumo, como si este boom fuese a ser permanente. Cuando esto ajustó, obviamente hubo una corrección importante. En el caso de Chile, vemos que Chile regresa al nivel original del PIB pre-pandemia relativamente rápido, y más bien vemos una desaceleración importante en el crecimiento, pero Chile sigue más o menos. En el caso de México y Brasil, vemos México también, digamos, tal vez flat durante esta década y Brasil un poco abajo. Y países como Colombia y Perú, tal vez básicamente un proceso similar al de Chile, en el cual, si bien tienen una caída pronunciada, logran recobrar una senda de crecimiento menos rápida que antes de la crisis, pero logran terminar el periodo por encima del PIB per cápita que tenían en el 2015. América Latina pasa por un periodo muy importante de reducción de la pobreza, empezando en el año 2003 o 2004, que parece llegar a su fin con la época del COVID y sobre todo un escenario de mucho menor crecimiento económico. Va a ser mucho menos probable que la reducción de la pobreza y la, digamos, mejora en la distribución del ingreso pueda continuar, más bien se van a revertir parte de estos factores y eso todavía va a ser más difícil tratar de compensar estos factores con políticas públicas porque los gobiernos están terminando este ciclo con un nivel de déficit público significativamente más alto que tenían antes del episodio del COVID, porque tuvieron que apoyar a las familias de manera correcta y a las empresas, pero obviamente esto los deja con un déficit fiscal mayor que van a tener, sobre todo en un entorno de aumento de tasas de interés internacionales, van a tener que corregir, y también con niveles de endeudamiento mayores, que pudieron generarse para apoyar las economías durante el COVID en un entorno de alta liquidez internacional, pero que obviamente en la medida que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, etcétera, empiezan a retirar estos estímulos, va a ser más difícil ir refinanciando estas deudas. Aquí un poco nos muestran el incremento en el precio de los bonos a 10 años en América Latina y también el riesgo país, sobre todo en el caso de Colombia y Brasil. Y estos son básicamente los números del Fondo Monetario Internacional, donde estamos viendo para América Latina un crecimiento esperado de 3 este año, que se estabiliza en 2,5, que es la tasa de crecimiento potencial. Casi todos los países creciendo entre 2 y 3%, tal vez con una expectativa de un crecimiento un poquito mayor en Perú y Colombia, pero una desaceleración importante en esos países. Por otro lado, también el otro problema importante en América Latina es que estamos viendo, ya se venía viendo desde antes, una polarización política importante, mayor conflictividad social en la región. Vimos todos, digamos, estos episodios de disturbios sociales por el aumento del precio de las gasolinas en Ecuador, disturbios sociales en Colombia y en Chile, etcétera. Un entorno político mucho más complicado, ¿no? Entonces hay un reto de crecimiento económico, un problema, digamos, de dificultad para continuar con la mejora de indicadores sociales que se vio durante los últimos 15 años, una dificultad, digamos, en el manejo de finanzas públicas porque tenemos niveles de deuda y déficit más altos y un nivel de conflictividad social y polarización política más alta que probablemente va a ser más difícil en ausencia de liderazgos políticos muy efectivos
de lograr consensos sociales que le permitan, digamos, a América Latina irse moviendo a un sistema en donde tal vez amplíen la red de seguridad social, pero en un contexto de finanzas públicas sanas y que también al mismo tiempo genere los incentivos para que el sector privado invierta y las economías crezcan, ¿no? En estos 6 países, México, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Argentina. En el caso de Chile, acaba de tomar posesión el nuevo presidente. En Colombia y Brasil, elecciones durante este año. Argentina en medio de un problema, como ya vimos, de crecimiento importante, pero también problemas financieros muy, muy importantes. Y Perú y México también con problemas de incertidumbre en las políticas públicas, sobre todo en la parte microeconómica de incentivos a la inversión. Entonces aquí básicamente un poco resumimos los retos que estábamos comentando anteriormente, el reto del crecimiento, el reto fiscal, el reto social y un poco todos estos disturbios y esta polarización, reflejando un poco la falta de percepción de legitimidad del equilibrio socioeconómico en estas economías y obviamente se agrega además el tema del control de la inflación. O sea, un cóctel difícil y sobre todo con transiciones políticas importantes en Chile, en Colombia y en Brasil. Yendo de manera, tanto en el caso de Brasil como Colombia, por un lado, incertidumbre electoral importante, y los dos países en donde el reto fiscal es más grande. Países, en el caso de Brasil, donde el nivel de deuda PIB ha subido de manera importante, alrededor del 90%, y por lo tanto, un gran reto de cómo Brasil logra estabilizar sus razones de deuda. En el caso de Colombia, Colombia aumentó mucho su deuda y perdió el grado de inversión que le daban las principales agencias calificadoras. Entonces también el costo de financiamiento ha aumentado y el reto fiscal es más apremiante que en países como México. Un país como México que realizó un estímulo fiscal muy chico durante la pandemia, realmente desde el punto de vista financiero los mercados lo ven suficientemente bien. Ahí diríamos que más bien está el reto de crecimiento, sobre todo por la caída en la inversión que se ha dado en México, que comenzó aún antes de la pandemia. Entonces, lo que se ve en México es que la incertidumbre sobre las políticas públicas en ámbitos regulatorios, como puede ser la energía, telecomunicaciones, infraestructura, etcétera, ha hecho que los niveles de inversión caigan, las razones de inversión de manera importante. Esto va a ser, ya hizo que el crecimiento económico se desacelere en relación con el que se hubiese dado con un proceso de inversión más activo. Y obviamente esto más bien yo creo que en México se está viendo una dualidad con una macroeconomía bastante predecible, sólida desde el punto de vista de equilibrios fiscales, monetarios, etcétera, pero con una economía que principalmente no crece. Y la pregunta es este equilibrio sostenible en el mediano plazo? En el corto plazo sí, pero una economía que no crece con los retos sociales que tiene México, ¿se puede mantener ese equilibrio o eventualmente la falta de crecimiento, de creación de empleos, etcétera, va a ir generando desequilibrios macroeconómicos que eventualmente van a generar un problema? Que yo creo que esto es todavía para el mediano plazo, no para los próximos 2 o 3 años. En Chile, como mencionábamos, producto de toda esta conflictividad social, se creó una asamblea constituyente que está escribiendo una nueva constitución, básicamente una constitución que refleja el deseo de la población de tener más derechos sociales, etc. Y la gran pregunta es, ¿va a poder Chile lograr como que después de haber sido el país de América Latina, uno de los 3 países que crecieron más rápido, que abatió la pobreza más rápido, etcétera, pero básicamente lograr tener un marco de políticas públicas más agresivo por el lado redistributivo, más agresivo en el lado de otorgamiento de bienes públicos como salud y educación, manteniendo la salud macrofinanciera y manteniendo los incentivos a la inversión privada para que el país pueda seguir creciendo a tasas relativamente buenas, como que o vamos a terminar con una constitución que ofrezca muchos beneficios sociales, pero sin la base fiscal para financiarlos, lo cual es una receta para tener desequilibrios financieros. O vamos a tener
una economía que termina agravando mucho al sector privado, sobre regulándolo para poder financiar ciertos derechos sociales, pero no tenemos crecimiento económico. Entonces, como que el gran reto es si el gobierno de Boris va a poder lograr, digamos, este rebalanceo del modelo de crecimiento con inclusión social en Chile para lograr estabilidad macroeconómica, incentivos al sector privado y mayor, llamémosle, justicia social, ¿no? Un modelo más progresivo. Creo que ese es el reto en Chile. En Perú claramente hay una problemática política muy importante, ya como que están iniciando discusiones sobre el impeachment del presidente, pero un Congreso también muy polarizado y una situación de poca gobernabilidad, pero también con equilibrios macroeconómicos, con un Banco Central con mucha reputación. Pero realmente un poco la pregunta es, este desacoplamiento entre ser el país que tal vez más presidentes tuvo en los últimos 5 años, y eso genera toda la incertidumbre política, un Congreso que se cierra y se abre, y por otro lado una economía que funciona. ¿Es sostenible ese modelo o algo va a dar? Vamos a ver eventualmente una cierta estabilización de la política que permita validar lo que se está viendo en la parte económica, o eventualmente esta incertidumbre, o sea, política, eventualmente va a seguir afectando la inversión y eventualmente esto nos va a llevar a una problemática financiera importante. Esas son las preguntas. Claramente América Latina enfrenta, y de ahí un poco el título de la plática, hacia dónde va América Latina, que por otro lado también presenta ventajas importantes. O sea, claramente América Latina está fuera de la conflictividad geopolítica de hoy en día. Las tensiones de Estados Unidos, Asia, China, con respecto a la política comercial, etcétera, pueden ser una oportunidad para América Latina. Parte de la inversión que iba a Asia puede venir a América Latina. El tema del COVID hizo que las grandes empresas se replanteen el just in time con tal vez lo que le han llamado más el just in case, ¿no? De tener más redundancia cerca de donde están las fuentes de consumo. Entonces tal vez valdría más la pena tener más plantas en América Latina por si hay problemas en el transporte, en las cadenas globales de valor, etcétera. Y en tercer lugar, también la conflictividad geopolítica en Europa afecta mucho menos a América Latina, y por el lado de las materias primas le da cierto beneficio que compensa otros efectos negativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay oportunidades importantes para América Latina por el lado de los commodities, por el lado del llamado el nearshoring o reshoring, que es básicamente el rediseño de las cadenas globales de valor para que estén más cerca de los centros de consumo. Y también se puede llamar el friendly shoring, ¿no? De tener parte de tus cadenas de valor en países en donde anticipas que no va a haber conflictividad geopolítica. Entonces, todo eso son, yo diría, fuentes importantes de beneficios económicos para América Latina, y la pregunta es, ¿van a tener la potencia para compensar parte de los fenómenos que mencionábamos? ¿O América Latina también va a encontrar, digamos, lograr la reducción de incertidumbre para que este proceso dé con la fortaleza necesaria para que tengamos un proceso de crecimiento más rápido del que hoy se está anticipando? Entonces, concluyo un poco con eso, y yo creo que es el gran reto para América Latina. Muchísimas gracias, Alejandro. Tengo varias preguntas que me están haciendo llegar. Voy a tratar de sintetizar porque hay algunas que se han ido repitiendo, ¿no? Se han ido entrando por varios canales, entonces como que nos están viendo entre ellos. Mira, Emilio me trasladaba una que me dice, dale prioridad a ver si le veo responder. Como sabes, Emilio se ha excusado por no poder acompañarnos aquí presencialmente, pero me decía que si las previsiones que se estaban o que estabas manejando, ¿no?, de crecimiento en las distintas economías tienen implícito la posible persistencia del precio del petróleo, ¿no?, a los niveles elevados que estamos viendo, o están viendo una reducción de esos precios del petróleo en el corto plazo. Exacto. Las proyecciones que están en la presentación son las proyecciones que hizo el Fondo Monetario en enero, previo al conflicto de Rusia y Ucrania. Más o menos la gente está hablando a nivel mundial
de una reducción del crecimiento mundial tal vez de un punto, que una parte importante de esto obviamente se ubique en Europa. Y obviamente con mayores precios del petróleo de lo que estaba implícito en esta presentación, aún digamos en este escenario de un precio del petróleo más alto y de una caída en el Producto Interno Bruto del mundo importante, sí se está suponiendo que el precio del petróleo y que tal vez el conflicto llega a una etapa de menor tensión en la segunda mitad de este año. O sea, en la medida que la tensión, llamémosla militar, continúe más allá del verano, probablemente todavía estas estimaciones sean demasiado optimistas. Yo creo que los escenarios que se están haciendo en los mercados hoy en día están viendo un segundo trimestre muy malo, concentrado en Europa, bla, bla, pero con ya cierto alivio en la segunda mitad del año. Ese sería, y básicamente las magnitudes son un punto de menor crecimiento y un punto más en la inflación mundial. Y yo creo, en algunos casos, en algunos de estos pronósticos se está haciendo, digamos, el feedback loop de esta mayor inflación a mayores tasas de interés, pero es probable también que ese efecto pueda ser un poco mayor. ¿Por qué? Porque, o sea, como banqueros centrales, los banqueros centrales ante un choque en el precio del petróleo deberían decir, yo acepto una mayor inflación y además como el incremento del precio del petróleo es recesivo, no debería subir las tasas de interés, es más, hasta las podría bajar. Como esto cae en un momento en donde ya la problemática inflacionaria era elevada y donde ya digamos que la preocupación está en que los agentes económicos empiecen a internalizar la inflación que vieron el año pasado para sus decisiones futuras, probablemente el incremento adicional del precio del petróleo, los energéticos, otras materias primas y el efecto inflacionario que eso genere, sí lleve a que, digamos, los ajustes monetarios en los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, termine siendo más alto del anticipado. Y eso puede tener un feedback también un poquitín más negativo en el crecimiento del que se está anticipando. Otra pregunta nos dice, tu opinión, ¿cuál es la capacidad de digestión de la deuda externa dolarizada de algunas economías importantes? Yo creo que a ver, que el problema de indigestión puede estar más o ser más pronunciado en la deuda interna. O sea, lo que nosotros vimos durante 2020 y tal vez un poco durante 2021 es que los países emergentes, los países de América Latina, tuvieron un acceso muy bueno al mercado internacional en dólares. Pero sobre todo la incertidumbre sobre los tipos de cambio, las tasas de interés, etcétera, hizo que en el mercado local veamos salidas de capitales. Y básicamente lo que vimos es que la salida de inversionistas extranjeros la ocuparon los bancos, que como la inversión cayó, no tenían que financiar inversión, podían comprar los bonos que vendían los extranjeros en el mercado local. Entonces, más bien lo que se vio, no se vio tanta tensión en el mercado local porque estaban los inversionistas, los bancos locales, los inversionistas institucionales locales, tomando las posiciones que vendían los extranjeros. Pero sí para el futuro, lo que yo creo es, sí se puede ver cierta tensión en los mercados locales. Yo creo que las principales economías de América Latina, como puede ser Brasil, México, Colombia, etcétera, ya el nivel de deuda en moneda extranjera, el nivel de deuda externa es bastante bajo, está a plazos muy largos y en ese sentido probablemente el mercado doméstico refleje de manera más temprana problemáticas de deuda si estas se materializan. Esa sería un poco mi interpretación y creo que el mercado doméstico en ese sentido como le agrega al riesgo soberano, el riesgo cambiario, se vuelven en momentos de incertidumbre activos mucho más riesgosos, ¿no? Y ahí es donde tal vez vemos una mayor tensión que en el mercado de deuda externa.
En cuanto a la inversión, nos preguntan también en cuanto a la inversión extranjera directa, ¿no?, a los flujos hacia América Latina, ¿cuál es tu visión en este contexto, pues, de incertidumbre o de modificaciones en los escenarios políticos en países, ¿no?, principales? Sí. Yo creo que ahí voy a tener que recurrir, ¿no?, a lo que siempre dicen los economistas, de que por un lado y por otro lado. O sea, por un lado tienes esta oportunidad de que probablemente muchas empresas globales, tanto de la región como empresas del resto del mundo, van a buscar oportunidades de inversión en América Latina por este fenómeno de posicionarse más cerca de sus mercados, del mercado de Estados Unidos, por también estar fuera o tener redundancia, además de sus plantas que pueden tener en regiones del mundo que pueden estar sujetas a mayor conflictividad geopolítica. Y también porque obviamente otro ciclo, otro periodo de altos precios de las materias primas, pues va a ser una oportunidad para América Latina para invertir en estos casos. Por otro lado, digamos que estos riesgos de los que hablamos, los riesgos de las tensiones políticas, la incertidumbre sobre políticas públicas que esta polarización del entorno político y social genera, etcétera, pues genera una incertidumbre que ahuyenta también a la inversión. Y en tercer lugar, probablemente América Latina probablemente está bien posicionado desde el punto de vista estructural para ser una región que invierta en acciones para favorecer, para combatir el cambio climático, la transformación energética, el ahorro en el consumo de la energía, etcétera. Pero por otro lado, tal vez en términos de políticas públicas está rezagado con respecto a otras economías de tener el marco regulatorio, etcétera, para que estas inversiones se lleven a cabo. Yo diría, poniendo esas tres fuerzas juntas, hoy por hoy, creo que todavía van a dominar las fuerzas negativas sobre la inversión. Por ejemplo, tú tomas un país que probablemente tiene muchos de los elementos estructurales para tener un periodo de recuperación de la inversión importante. Puede ser Chile. Chile es un país que tiene, o sea, desde el punto de vista de mediano plazo, importa petróleo, exporta cobre y eventualmente va a exportar litio, si no es que ya lo exporta. Es un país con una macro bien manejada y dentro de América Latina un país con una institucionalidad bastante sólida. Tú dirías, hoy por hoy, pero toda esta conflictividad social llevó a que la inversión en Chile fuese bajando de manera importante o creciendo a tasas mucho más bajas de las necesarias. La pregunta es, ¿qué tan rápido el gobierno de Boric puede generar expectativas de que la conflictividad social se va a contener, se va a atacar, se va a atender con políticas públicas en un contexto de equilibrios macroeconómicos y de certidumbre institucional? ¿Qué tan rápido lo van a poder hacer? ¿Es esto un proceso de meses o tal vez de 2 años? ¿No? Entonces, en ese sentido, ¿qué tan rápido le pueden dar la vuelta a estas expectativas? Yo creo que se han generado movimientos importantes desde que ganó la elección hasta la fecha, donde se han generado expectativas de que el gobierno va a estar trabajando en esta dirección, pero la pregunta es, ¿qué tan rápido realmente se pueden cambiar estas expectativas? Y luego, una vez que cambian las expectativas, ¿qué tan rápido se detona el proceso de inversión? Entonces, yo creo que, aún en ese caso, que yo creo que es un caso que debería ser un caso positivo, porque tenemos un gobierno que está trabajando en eso. Tenemos un país que además, de alguna manera, está atendiendo esta conflictividad social con un proceso muy institucional, una asamblea constituyente, un proceso electoral que eligió a un Senado con mayoría de centro derecha y luego un proceso electoral que eligió al presidente, digamos, que está más a la izquierda en el Chile post-Pinochet. Entonces, bueno, como que están reflejados todos los movimientos políticos en la mesa, van a poder ponerse de acuerdo
en la dirección en la que pueden ir, a diferencia de otros países en donde seguimos viendo, digamos, que la clase política se mueve más a polarizar que a lograr, digamos, esta convergencia de visiones. En esos casos yo creo que estamos más lejos de un escenario en donde las fuerzas positivas sobre la inversión extranjera y la local le ganen a la incertidumbre. Entonces, esa sería un poquito mi opinión. Yo creo que en la región va a seguir dominando la incertidumbre, el fenómeno de politización, de polarización, etcétera, como una restricción a la inversión, un factor que retrase la inversión, y probablemente vamos a ir viendo algunos países que puedan salir de esa trampa. Y en ese contexto empecemos a ver todos estos factores positivos en términos de intercambio, localización de empresas, cambio climático, siendo América Latina una región que básicamente tiene una matriz energética bastante limpia, etcétera, y explotar todos esos factores. Una última pregunta, Alejandro. Para un país muy concreto, Argentina, nos preguntan, ¿cómo ves la situación de Argentina y el escenario de un posible default? ¿Posible default? Mira, yo veo como la situación de Argentina muy crítica, ¿no? Eso no agrega nada, es una situación de fragilidad financiera muy grande y un proceso, digamos, ya de muchos años de deterioro de la situación macroeconómica en un país en el cual, por un lado, hay, digamos, un equilibrio político que lleva a la concesión de importantes derechos sociales, lo cual puede ser muy bueno, pero por otro lado no hay un acuerdo político de cómo financiar esa red de seguridad social y de derechos sociales, lo cual ha llevado obviamente a un fenómeno de financiamiento monetario del déficit o a un fenómeno de endeudamiento excesivo que eventualmente cae en default. Y yo creo que eso no se ha resuelto todavía en Argentina y por lo tanto Argentina va a seguir en un periodo de muy alta inflación con controles de capitales y muy bajos niveles de inversión privada y crecimiento de mediano plazo muy bajo. Argentina reestructuró su deuda con los acreedores privados en el año 2020 y bueno, y tiene un calendario de pagos con los privados donde básicamente se posterga el servicio de la deuda todavía algunos años. Entonces, por el lado del servicio de la deuda externa de Argentina no hay ninguna presión para que Argentina tenga, digamos, se hable de un default en el corto plazo. Luego, lo que hay son vencimientos muy importantes de Argentina con el Fondo Monetario Internacional que supuestamente deberían estar atendidos una vez que se apruebe el programa que se está terminando de discutir, etcétera, etcétera. Ahora, en ese programa, yo te diría que hay riesgos, ¿no? Porque el programa atiende los problemas de endeudamiento con el Fondo Monetario siempre y cuando se vayan cumpliendo la condicionalidad fiscal, monetaria que tiene el programa. Entonces, la pregunta es si Argentina, si el programa se va a cumplir en los próximos 18 meses, y todo el mundo lo ha dicho, obviamente también va a volver a ser un programa con altos riesgos en caso de que no se cumplan con esa condicionalidad y el Fondo Monetario considere que el incumplimiento no es justificado, etcétera, y no se dé lo que se llama un waiver, un perdón, obviamente Argentina podría caer en default en los próximos. Pero yo creo que es más, o sea, hoy por hoy es más preocupante, digamos, la falta de una respuesta más contundente por el lado de la política pública para hacerle frente a los problemas de crecimiento y en el muy corto plazo al problema inflacionario de Argentina, que en los últimos días, digamos, se han presentado propuestas de solución que están muy dispersas y que ninguna de ellas va al centro del problema, que es obviamente el vínculo de la política fiscal con la política monetaria.
y en este, digamos, anuncio de medidas, la parte fiscal, la parte monetaria parecen haber estado ausentes. Sí, yo tengo una pregunta un poco más estructural. Me preguntaba ¿qué papel consideras que tienen los elevados niveles de desigualdad en América Latina a la hora de explicar las bajas tasas de crecimiento económico que ha experimentado el continente, sin contar aquellos años en los que los precios de las materias primas suponían un incremento? En otras palabras, ¿consideras que la desigualdad desinhibe el crecimiento en América Latina? Y mi segunda pregunta es si consideras que una mayor apuesta por una mayor redistribución de la renta en América Latina propiciaría de manera indirecta un incremento del crecimiento vía pues una reducción de la inestabilidad social, un aumento de la estabilidad política y, por tanto, en última instancia, una mayor probabilidad de atraer inversión extranjera directa al continente. Yo creo que lo que no hay es es una causalidad que vaya de políticas más distributivas a menor crecimiento. En los niveles, sobre todo en aquellas economías en donde tienes un nivel de gasto público relativamente bajo. O sea, yo no creo que Brasil y Argentina tienen niveles de gasto público mucho más altos y tal vez los podamos poner a un lado ahora. Pero si estamos discutiendo Perú, Colombia, México, etcétera, yo te diría que si tú me dices, oye, mañana un gobierno que plantea un gasto público uno de 2 puntos del producto mayor para tener un programa educativo mucho más sólido, si crees que ahí hace falta recursos, tal vez el problema de la educación está más en el diseño del sistema educativo que la falta de recursos, pero si me dicen el sistema de salud, vamos a ponerle más recursos al sistema de salud, vamos a ponerle más recursos a pensiones para mejorar la distribución del ingreso y con eso vamos a cobrar más impuestos. Yo no creo que el desincentivo por el lado de impuestos sea tan grande como para compensar, digamos, un efecto positivo por el lado de tener un mejor capital humano en esa población o solamente por el efecto positivo de menor conflictividad social. Entonces yo creo que ese tema de que tener un Estado que busque como un objetivo de política una mejor distribución del ingreso, no creo que esté enfrentado con el crecimiento económico a los niveles de gasto público y de impuestos que estamos viendo en esos países de la región. La pregunta es, ¿vamos a gastar este dinero bien? El programa social que vamos a hacer es el correcto, el programa educativo que vamos a hacer es el correcto o el de salud pública es el correcto. Pero tampoco creo que el problema de polarización y conflictividad social corre, o sea, como que los economistas a veces tenemos esta tendencia a tratar de simplificar las cosas y encontrar una causa principal, ¿no? Y un poco, y nos vamos sobre las que conocemos y las que estudiamos, como puede ser la desigualdad del ingreso. Y obviamente tienes el caso de Chile, una sociedad que fue la que más creció en América Latina, donde se corrigió la desigualdad del ingreso, donde se abatió la pobreza, tal vez no a la velocidad que se debió, pero un poco la conflictividad social se incrementó cuando Chile estaba llegando a niveles de ingreso per cápita de economía de ingreso medio alto o economía desarrollada de ingreso bajo. Entonces, también eso plantea un problema en donde la conflictividad y la conflictividad social te está reflejando, y que es un poco lo que quería poner en el último bullet, un poco una falta de percepción de legitimidad de todo el sistema. O sea, si tú mejoras la desigualdad del ingreso, pero por otro lado, como en México, no mejoras el sistema judicial. Y el sistema judicial, el 1% de la población o el 0.1% de la población transita a través de él, a través de actos que les permiten tener una muy buena defensa, y el resto de la población está sujeto a un sistema judicial caprichoso, corrupto, etcétera, pues claramente, aunque mejores un poco la distribución del ingreso, hay una percepción de que el sistema no trabaja para toda la sociedad
que solo trabaja para unos cuantos, que probablemente más que te compensa cualquier ganancia que tengas en ese equilibrio de conflictividad social por el lado de la distribución del ingreso. Yo en ese sentido me siento más cómodo hablando de México, pero ves cómo funcionan las prisiones en México, el sistema judicial en México, etcétera, y dices, oye, claramente la conflictividad social, la percepción de falta de legitimidad del sistema, necesita de una respuesta mucho más contundente en mucho más frentes que solo expandir unos programas sociales, ¿no? Lo que hemos visto en el tema educativo en América Latina durante la pandemia, que es la región donde se perdieron más días al año de educación presencial. Es una de las regiones en donde el diferencial entre acceso a la educación en línea, entre escuelas privadas y escuelas públicas, familias urbanas y familias rurales, fue tan grande. Y no ves en el discurso del gobierno y no ves en el discurso tampoco de las élites, oye, tenemos que tener un programa correctivo gigantesco en términos educativos, porque está bien, no nos preparamos para la pandemia, nadie anticipó una pandemia como esta, los problemas eran problemas escolares, pero ya que tuvimos la pandemia, ¿qué estamos haciendo para que esos niños regresen a la escuela y no vayan de la deserción escolar a la delincuencia? ¿Qué estamos haciendo para no solo que regresen, sino para recuperen lo más rápido posible la educación? Estamos ampliando, digamos, procesos de doble turno, estamos pensando en que los niños este verano se pasen más tiempo en las escuelas, estamos abriendo algún proceso en línea donde puedan ir a la escuela 2 horas, y la verdad no oyes en muchos lados ese discurso. Entonces yo estoy contigo de que hay que lograr mejores servicios públicos, hay que tener sistemas de gasto y de impuestos más progresivos, pero también hay que fijarnos en muchos otros aspectos. O sea, a veces, de nuevo voy a un ejemplo en México, pero digamos en México tienes un nivel de homicidios, bueno, en toda América Latina tienes un nivel de homicidios en muchos centros urbanos que son de los más altos del mundo. En las 20 ciudades más violentas del mundo te puedes encontrar 8 latinoamericanas, ¿no? Y en muchas de ellas, bueno, puedes decir, estas muertes están muy vinculadas con el crimen organizado. Pero cada muerto del crimen organizado tiene un padre, una madre, un hermano que quieren encontrar el cuerpo de su hijo, lo quieren enterrar, etc. Y el sistema tampoco les da respuesta, ¿no? Entonces, en cada una de estas cosas ves también una falta de respuesta del sistema al 90% de la población. Y yo creo que ahí hay un trabajo mucho más complejo, mucho más difícil, que solo el del diseño de estas políticas tributarias, que sí hay que hacerlas, ¿no? O sea, yo lo que tú dices, hay que tener un mejor sistema de pensiones, y terminamos gastando de manera equivocada, ¿no? O sea, la discusión sobre el subsidio a las gasolinas en muchos países, ahorita que el precio de la gasolina está subiendo, el subsidio a la electricidad, que son subsidios que básicamente el gasto en estos subsidios se concentra muchísimo más en las familias de altos ingresos. Entonces, hay mecanismos para corregir estos subsidios y apoyar al 30% de la población o 40% de la población para que no tengan un impacto en su ingreso anual, pero no seguir destinando recursos a estos subsidios energéticos que son muy regresivos, ¿no? Entonces, eso claro que hay que hacerlo, pero yo creo que hay un trabajo mucho más profundo que también hay que atacar y que yo creo que a veces también hay que atacarlos, es de muy largo alcance, pero si el discurso de la clase política también es mucho más sensible a esa problemática, también amortigua un poco la conflictividad social. Porque yo creo que en ese sentido hubo una excesiva confianza en que ciertas políticas percibidas como correctas iban a generar crecimiento y ese crecimiento iba a generar, digamos, una corrección importante de estas injusticias. Y lo que se dio es que esas políticas no generaron un crecimiento tan alto como el esperado y obviamente por lo mismo no generaron una reducción de esa conflictividad y es lo que estamos viendo. Entonces, claramente hay que atacarlas de manera directa a través de políticas fiscales, pero también a través
de políticas sectoriales en cada uno de estos sectores donde se presenta, digamos, esta inequidad tan importante en el equilibrio social. Sí, no sé, ¿hay tiempo? Sí. Vale. Bueno, primero que nada, ponerme las palabras de la directora, agradecer su presencia aquí en la escuela y la verdad que ha sido un recorrido bien interesante por toda Latinoamérica. Además de los riesgos globales, ¿cómo percibe usted el hecho de la situación política? Me llamó la atención que hacía el comentario de Chile y Colombia. Colombia está por en unos días elegir nuevo presidente. Y lo que me llama la atención es que pareciera que se repite un poco la misma estrategia o receta. Salvando la distancia, Venezuela hace un tiempo planteó una modificación de la Constitución, etcétera, y vemos un poco los resultados. Chile va por una modificación también de su Constitución y en este caso el candidato Petro, que las encuestas lo dan como uno de los favoritos, plantea nuevamente lo mismo, un cambio en la Constitución de Colombia. Esa situación geopolítica, ¿cómo la ve con respecto, digamos, a los riesgos de la economía en Latinoamérica? Yo creo que hay que ver los dos lados de esta ecuación, porque por un lado a veces vemos o comentamos los riesgos que puede generar o que se presentan si las elecciones las gana un candidato en lugar de otro, pero sin también pensar o poner en la mesa cuáles fueron los factores que están haciendo que la población quiera votar a ese candidato, que son estos factores que estábamos hablando anteriormente. Entonces, a mí eso es lo que más me preocupa, que no estemos logrando llegar a un equilibrio donde decir, oye, está bien, la propuesta del candidato A tiene muchos riesgos, pero el candidato A probablemente está trayendo a la mesa un diagnóstico que no la trajo por 30 años el candidato B o el candidato C. Y en ese sentido, tenemos que encontrar, digamos, un equilibrio en donde, digamos, hay que reconocer estos problemas y hay que encontrar una solución que no nos lleve a riesgos de estabilidad, etcétera, pero que sí atienda este nivel de tensión social. En ese sentido, yo creo que el paralelo entre una constitución que se modifica con un proceso democrático cuestionable y con un líder que impulsa ese cambio en la Constitución para obtener para legalizar ciertas acciones que ya piensa tomar. Yo creo que es muy diferente a lo que estamos viendo en Chile. No digo que el proceso constitucional en Chile no sea un riesgo muy grande. Mucha gente tiene mucha preocupación de este proceso constitucional, pero claramente es un proceso que se generó por una movilización social, que el presidente aceptó como la manera institucional de procesar este reequilibrio de la sociedad chilena y que además está sujeto luego a un referéndum, estuvo sujeto a una elección sobre quiénes iban a ser los asambleístas. En ese sentido creo que es un proceso muy diferente. Y los riesgos que va a generar también son muy diferentes. Yo creo que no van a generar los riesgos de que tengamos en Chile una erosión democrática como la que estamos viendo en todos lados, pero sí está generando riesgos, obviamente, de generar derechos por todos lados que después no tengan una contrapartida en los instrumentos que va a usar el Estado para otorgar estos derechos y que además el otorgamiento de estos derechos eventualmente no genere incertidumbre. ¿Cómo cuadrar, digamos, ese círculo es muy difícil, ¿no? Pero en ese sentido creo que el ejemplo es malo porque el proceso de Chile es muy diferente al de Venezuela, pero claramente el proceso de Venezuela, parecido al cambio constitucional de Venezuela, lo hemos visto en otros lados de la región, en donde un líder básicamente busca cambiar la constitución para reelegirse y para lograr básicamente validar por la vía legal lo que de todas maneras pensaba hacer, ¿no? Un poquito siguiendo un poco la línea de este libro de cómo mueren las democracias, que más que morir por un golpe de Estado como ocurría en los 70s o los 80s, es un proceso interno que erosiona la institucionalidad democrática, que básicamente se vuelve un sello
de lo que el líder autoritario quiere, ¿no? Y deja el cascarón de la democracia, pero en el fondo tienes una sociedad con instituciones democráticas totalmente debilitadas, que creo que ese es el principal problema en América Latina, con algunos, con algunos líderes, pero sí creo que, y sería muy malo que las lecciones, o sea, el hecho que estos líderes más autocráticos polaricen tanto a la sociedad también hace que cuando la oposición a este líder llega al poder, no hace la reflexión de por qué este líder se quedó tanto tiempo y por qué llegó al poder, y seguimos con estos bandazos en lugar de tratar de encontrar un camino más decente. Esa parte sí me preocupa y creo que es, en ese sentido es muy importante tu pregunta, ¿no? O sea, el hecho de que no se elija este candidato en Colombia, ¿qué va a hacer? Que se elija dentro de 4 años, porque si no corregimos la problemática que está llevando a la gente a votar por él, entonces la pregunta más bien es cómo logramos rebalancear el sistema para atender estas preocupaciones sin afectar los otros logros que vimos en América Latina, más que si votamos, o sea, si votamos por el candidato A o B sin cambiar, sin lograr ocupar el centro político, no vamos a salir de este problema. Gracias. Vamos a ir concluyendo. Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención, por esta generosidad, dando respuesta a las preguntas que nos han ido trasladando. Yo, como estamos en este contexto de tanta incertidumbre, lo que te voy a proponer es que a la vuelta del verano vuelvas por aquí y veamos qué es lo que ha pasado, con la evolución del precio del petróleo, de las materias primas, con este conflicto bélico que nos tiene aquí en Europa realmente preocupados, ¿no? Por todos los sentidos, y vamos a ver cómo evoluciona América Latina. ¿Te parece? Muy bien, pues nada, te tomo por la palabra.